Tinta Digital, el periodismo de siempre en la nueva era. ¿Cuál es tu opinión con relación a un sistema jerárquico en la literatura? Bueno, definir la literatura de un modo jerárquico es un trabajo un poco complicado. Lo que podríamos proponer es una genealogía de la literatura. Nos encontraríamos con cuatro grandes grupos. Esos cuatro grandes grupos literarios serían eh, la literatura primitiva, la literatura crítica, la literatura programática y la literatura sofisticada. La literatura primitiva es la que corresponde a las creaciones literarias que son estudiadas o analizadas por diversos grupos de gente, pero no con una finalidad literaria, no con una búsqueda literaria, sino con una búsqueda religiosa, dogmática. Claro, como la Biblia, como el Tanaj, como el Corán. Hesíodo, por ejemplo, este historiador griego, encierra en su obra La Teogonía toda una visión de los dioses de la antigua Grecia, por ejemplo, ¿no? Pero en su determinado momento esa literatura fue vista como una literatura sagrada, ¿no? Y hasta ahora, en la actualidad, pues muchos de estos libros, el Ramayana, el Tanaj, la Torá, el Corán, la Biblia hebrea, siguen siendo producto de estudio, pero como una literatura de búsqueda espiritual, una literatura religiosa. Claro, porque ¿no? si no sería poner en tela de juicio todo lo sagrado. Claro, sería poner en telejuicio lo sagrado y sería causar pues sería causar un problema, ¿no? A un judío no le puedes decir que lo que lee es mera literatura, que es ficción. No puedes decirle a un hinduista que sus libros sagrados es ficción, o decirle a un católico que sus libros sagrados son ficciones literarias. Bueno, el otro grupo es la literatura crítica. La literatura crítica es una literatura muy bien estructurada que desmitifica a la literatura anterior. ¿Qué quiere decir? Es una literatura que busca la razón, busca la verdad, partiendo de una interpretación de la realidad, ¿no? Y por ende pues desmitifica una idea surreal, fantasiosa, utópica de la literatura primitiva. Un ejemplo claro de la literatura crítica viene a ser la obra de Cervantes, El Quijote de la Mancha, ¿no? ¿Por qué? Porque es una estructura que busca reinterpretar la realidad y tirar abajo los cánones establecidos antes de la creación de esta obra, ¿no? Por eso El Quijote se lo considera la primera novela moderna, ¿no? ¿Por qué? Porque viene a desmitificar todo lo anterior. Bueno, un tercer grupo sería la literatura programática. La literatura programática es una literatura creada para inducir a la gente o a un determinado grupo de gente de una sociedad, inducirla a un determinado comportamiento, ¿no? Por ejemplo, la Divina Comedia, ¿no? Dante Alighieri escribió la Divina Comedia y la presentó como un hecho real, que había viajado al infierno, que había visto todo esto, y el libro pasó a ser una especie de testimonio. Nadie cuestionó en su determinado momento que eso era simple literatura. ¿Por qué? Porque era una literatura programática, una literatura empleada para manipular a un determinado grupo de gente a que se comporte o que tenga una conducta dependiendo del régimen establecido. Y por otro lado, el otro grupo, el último grupo, es la literatura sofisticada. La literatura sofisticada es una literatura de diseño, es una literatura que no es creada para el común de la gente, no es una literatura hecha para el vulgo, es una literatura que plantea una búsqueda, que plantea una interpretación, que puede partir incluso de un cuestionamiento filosófico, pero su entendimiento no está al alcance del común de las masas, ¿no? Entonces, de eso podríamos hablar definiendo una jerarquía literaria, ¿no? Es decir, cuatro grandes grupos donde las obras literarias normalmente encajan. Tinta Digital, el periodismo de siempre en la nueva era.